Bueno, muy buenos días, muchas gracias. De verdad les saludamos desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Eh, Muy emocionante poder participar de esta sesión. Como ya se mencionó, yo soy médico y desde hace ya algunos años me he dedicado a un tema que me parece muy pertinente, muy interesante eh, relacionado con la bioética. Obviamente es como la ética aplicada a las ciencias de la vida y a la salud, pero los fundamentos éticos son los mismos y bueno, en esta sesión pues pretendo eh, promover algunos de estos elementos, de estos conocimientos de la ética muy aplicados no solamente al mundo de las empresas, de las instituciones, sino obviamente también a, a ustedes como personas, como seres humanos. Eh, Quiero que sea como un espacio, digamos, más de reflexión, algunas reflexiones que quiero poner a consideración de ustedes. Y en algunas ocasiones de la charla, pues voy a hacer un parón para hacer algunas preguntas, para permitir también que ustedes pues pregunten, para que hagan también sus apreciaciones sobre esta temática. De tal suerte que les doy la bienvenida y si no tienen ningún tipo de pregunta o inquietud, podemos ya iniciar entonces. Doctor Juan José, sí señor, damos inicio. De igual manera, durante la sesión, pues se nos van uniendo más participantes también en este ejercicio. Perfecto, muy bien. Entonces voy a iniciar a hacer la presentación. Por favor, me dicen si la ven. Sí señor, sí la estamos viendo. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, entonces, pues yo me tomé también un atrevimiento eh, y ofrezco excusas a la profesora Doris. Cambié un poquito el título de esta charla y la bauticé Reflexiones éticas para la transformación social, que tiene que ver también con estos elementos de la sostenibilidad, pero sobre todo quiero enmarcarme en estos aspectos de la sostenibilidad social. Me parece que pueden ser muy interesantes dentro del contexto de las reflexiones éticas. Quiero arrancar con una diapositiva un poco pesadita eh, que, que de alguna manera nos da una mirada general sobre lo que llamamos las tendencias que están impactando ahorita a la sociedad y a las empresas. Y de paso, repito, a todas las personas, a la población. Entonces, en la reflexión, pues no podemos ser indiferentes a estas tendencias que están sucediendo y que, como todo en la vida, pues tienen cosas positivas, tienen cosas negativas y de alguna manera el ejercicio nuestro, bien sea individual o colectivo, está relacionado con interpretar, hacer la lectura adecuada de estas tendencias, donde encontramos oportunidades, donde encontramos amenazas, problemas, cómo podemos nosotros entender, comprender e interactuar con estas tendencias. En primer lugar, hoy tenemos este mundo de la globalización. Ya llevamos décadas en un mundo que hoy se mira a escala mundial. Hoy somos muy conscientes de que cualquier decisión, cualquier problema afecta a todos los países. Eso lo estamos viviendo, por ejemplo, en este mundo de estas guerras que son de escala complicada, de Israel y Palestina, de Ucrania con Rusia. Estos elementos indudablemente tocan ya a todo el mundo, se meten con la economía del mundo, se meten con muchos temas de las relaciones entre países y afectan directamente a Colombia, afectan directamente a nuestra área metropolitana. Eso antes no se veía de esa manera, pero
es evidente que hoy tenemos un grado de interdependencia muy superior. Hablar, y eso lo vemos mucho con nuestros hijos, las nuevas generaciones, como ellos, para ellos hablar del mundo global, de viajar, de formarse en otro sitio, es una cosa que le cabe en la cabeza de una manera mucho más factible, sencilla. Y todos estos temas pues eh, tenemos que estar como muy eh, metidos en ese elemento que tiene que ver con la globalización. ¿Cómo impactan una empresa estos elementos en términos de si yo hago importaciones, si yo exporto mis productos? Todos estos temas el día, cualquiera amanecemos con una noticia de un arancel que puede cambiar ostensiblemente las proyecciones financieras y de producción de una empresa. Es algo que, repito, no se veía antes. Hemos estado también en segundo lugar en una tendencia eh, también de décadas sobre lo que llamamos el exacerbamiento del individualismo. Eh, Nos hemos vuelto mucho más individualistas y en un mundo competitivo. En ocasiones nos toca casi que sacar adelante nuestros proyectos de vida profesionales como dándole codo eh, a los de al lado. Eh, Se ha generado una crisis en la figura de la familia. La familia hoy por hoy no significa lo de hace otras décadas. Y eso pues también trae unos elementos sustanciales en términos de la formación de las personas, especialmente en estos temas que la ética toca a profundidad relacionados con el humanismo, donde definitivamente se aprende a amar, eh, donde la persona desarrolla sus condiciones psicoafectivas de una manera potente. eh, Esos elementos pues han empezado a tener muchas dificultades y empezamos a ver que ante la crisis de la familia, pues los seres humanos estamos teniendo muchas dificultades en la órbita del manejo de los afectos, de las emociones, del desamor también. El respeto de la diversidad, un elemento que nos parece importante, eh, que está muy bien que en medio de la libertad respetemos la diversidad. Es algo que el ser humano y las sociedades han venido incorporando, incluso obviamente dentro de una agenda también legal, dentro de una agenda de leyes, de permitir que la sociedad avance en una cultura que respete la diversidad. Esos son elementos también interesantes, pero que en ocasiones, sobre todo a las viejas generaciones, pues son elementos a veces que no se comprenden, que generan tensiones, que generan choques, y es bueno tenerlos en cuenta. Un tercer elemento que hay que colocar ahí en ese contexto, pues es esta velocidad de los avances científicos y tecnológicos. Lo vemos mucho en el sector salud, lo vemos mucho en otros sectores también de producción de servicios, y especialmente, pues, ni se hable del mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Definitivamente estamos en una era nueva, una era informática, una era del metaverso, la era de la inteligencia artificial. Son cambios dramáticos, cambios sustanciales, eh, y nosotros pues somos una generación o varias generaciones que históricamente pues podríamos decir que tenemos el privilegio de estar asistiendo a un cambio de era. No en todos los tiempos hay cambios de era. Este es un tiempo de cambio de era y pues como todo genera, pues sí, tiempos convulsionados, tiempos de muchos cambios, de muchas transformaciones. Lo vemos nosotros de generación en generación, como las nuevas generaciones dramáticamente tienen otros paradigmas, otras formas de pensar, nuestros hijos o nuestros nietos, y a veces nos impresionamos de la velocidad de esos cambios y tienen que ver también pues con este tema de los propios avances científicos y tecnológicos que ha desarrollado el hombre.
También estamos hace décadas o más de un siglo con un predominio del pensamiento económico. Eso hay que tenerlo en el radar. Eh, la ciencia, precisamente el desarrollo tecnológico, eh, pues ha llevado a que mm, el predominio en la producción, en la generación de riqueza, pues sea hegemónico. Hoy no podemos negar nosotros que los temas económicos están a la orden del día y que posiblemente en muchas instituciones, empresas, etcétera, pues los temas económicos, financieros, están en la base de cualquier decisión que se deba tomar. Esto pues es importante y estos avances tecnológicos y este desarrollo y modelo de desarrollo económico, el capitalismo, etcétera, pues es innegable que han generado en, en este siglo y en el siglo pasado, pues enormes cambios, transformaciones, mejoras, prosperidad, progreso. Sin embargo, también pues hay que tener en cuenta que esos elementos pueden terminar siendo tan hegemónicos que vivamos solo para ello, ¿no? Y podemos tener muchos ejemplos donde, digamos, estamos sometidos a la ley del dinero, ¿no? Al, al tener, a todo lo que tiene que ver con eh, una vida llena de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y esos temas en ocasiones pueden también desplazar un poco de lo que queremos hablar el día de hoy, que es del humanismo, ¿no? Porque la ética tiene que ver con el humanismo. Ni se diga, pues, esta quinta tendencia que cada vez en un mundo global compleja, esa polarización que puntualmente en nuestro país por estos tiempos nos tiene bastante entretenidos, metidos, mucha gente metida, esperando las noticias de un lado y del otro. ¿Qué pasa? Una tensión compleja que se vive a todo nivel y especialmente en el mundo empresarial. Sí que más. Y son temas en donde también vemos que el mundo está volviendo a polarizarse entre unos y otros. Es una tendencia que hay que mirar, que hay que tener en cuenta porque, pues obviamente, estos temas de la polarización política, pues engendran también, si no se manejan de manera adecuada, violencias, generan estas dificultades de la convivencia y son elementos que hay que tener en cuenta. Entonces tenemos una problemática social hoy por hoy muy compleja. Yo no sé, antes uno veía los problemas y en ocasiones incluso se atrevía uno a decir, eso nos pasaba también en salud, que una enfermedad tenía como una causa única. A veces teníamos como esa facilidad de decir tenemos el problema de la tuberculosis o del VIH y detrás de eso había una bacteria, había un virus y buscábamos médicamente cómo controlarlo, cómo atacarlo con vacunas, con medicamentos. Hoy en día, así como sucede en salud, sucede en los temas sociales. Los problemas no son de una causa, son multicausales y eso los complejiza mucho. Eh, seguimos con serios problemas de desigualdad social, de inequidad, de pobreza y a eso en un país como el nuestro pues hay que sumarle un cáncer muy duro que vivimos, que se ahondó con estos temas del narcotráfico y es la consecución de la riqueza fácil que lleva a la corrupción. Y finalmente, como para poner este panorama eh, eh, un poco, lo presento no para que tengamos en este momento, digamos, un pensamiento eh, pesimista, sino para que veamos que hay un contexto complejo que hay que atender. Y finalmente, pues hay un dominio cultural del mundo por un pequeño número de personas. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay un pequeño número de personas que se han empoderado de ciertos medios
bien sea medios de comunicación o medios de conocimiento. Y, y sin darnos cuenta también nos están dando como la pauta y la marcha desde el punto de vista cultural de cómo debemos pensar, qué debemos ponernos, cuáles deben ser nuestros gustos, cuáles deben ser nuestros anhelos, cuál debe ser nuestra visión del futuro, cómo comportarnos en comunidad. Son elementos donde la cultura está siendo un elemento que está en el centro, porque mm, hemos tenido nosotros en el centro muchos temas que son como los que dan foco a lo que tiene que ver con el desarrollo de las sociedades. Hoy en día pudiésemos pensar también que hay ciertas guerras culturales, ¿no? Ciertas guerras culturales. Y eso es importante tenerlo también en cuenta. Muy bien, no sé si alguien quiera, dentro de estas 7 tendencias que presenté, comentarnos algo sobre algo que es importante tener en cuenta que no lo presenté dentro de este contexto, o si algo sobra o tengan algún comentario de esta primera diapositiva. Doctor, pues básicamente es como la pérdida del pensamiento crítico, ¿no? Es como la pérdida del humanismo, ¿sí? De entender que el bienestar común está por encima del interés individual, de cómo la confianza es un factor fundamental en toda relación humana, entre los negocios, entre los socios, entre hermanos, entre padres e hijos, entre esposos, ¿sí? Y cuando el liderazgo se da desde la construcción de confianza, pues todo fluye, pero cuando hay ausencia de confianza, pues todo se quiebra, ¿sí? Entonces, lo valioso de cómo nos perdemos del todo, más cuando la tecnología todo lo está automatizando, entonces la gente ya no lee, ahora resulta que ya tampoco escribimos, ¿cierto? Y escribir nos da la oportunidad de pensar 2 veces, entonces, esto que usted nos dice como llamado de atención, por llamarlo de alguna manera. Perfecto, Carlos Andrés, muy bien. Y, y en eso también pues quería introducir este rato, estas horitas que nos vamos a dar para reflexionar sobre algo que seguramente ya sabemos, que sentimos, que tenemos alrededor, pero que es bueno, en primer lugar, pues volver a ponerle su sitio, ¿no? El tema de humanizar la vida, la sociedad, humanizar la empresa, humanizar mi familia, humanizarme más yo. No es un tema menor, no es un tema menor, no es un tema ni siquiera anexo ni tangencial, sino es un tema central. Esa es una de las conclusiones que podemos tener de esta reflexión, ¿cierto? El humanismo definitivamente lo tenemos abrillado y tenemos que volverlo a poner en el centro. ¿Cómo hacer para ello? Aquí quisiera aprovechar y reflexionar, y en esto yo le pido también a las personas con quien charlo eh, que hay permiso, que tienen permiso también de que uno se coloque en el escenario de lo más cercano que uno tenga a sus afectos, en la familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis papás, mis hermanos, que son cosas que nos mueven el corazón y que es bueno también tenerlos en cuenta porque pues uno es un ser humano integral y debe ser el mismo en su casa, en la empresa, en la calle. Entonces esto no es que estamos en una charla para empresarios, pero esto tiene que ver con la familia, conmigo mismo. Entonces, la ética, que es parte, digamos, del título de la charla, mm, pues tiene como esta frase de un profesor que tuve en la Universidad de La Sabana, eh, que puede empezar a abrir esta reflexión, ¿sí? Nosotros, de nuestro ADN, dentro de nuestras características y dimensiones, así como tenemos una dimensión intelectiva, así como tenemos dimensiones afectivas, también tenemos una dimensión de naturaleza moral. Todos sabemos que tenemos una conciencia. Y esa conciencia que está descrita en muchas películas, que está descrita en muchas fábulas, en novelas, pues es ese Pepe Grillo, es esa dimensión importante que tiene el ser humano que le hace caer en cuenta de algunos elementos de análisis, de evaluación,
pero que especialmente mm, le, le está interpelando a uno su conciencia en su vida interior de vez en cuando o de una manera más frecuente. eh, Tenemos esos pensamientos, esas reflexiones existenciales sobre el sentido de nuestra vida y especialmente sobre lo que hacemos con esta potencia de capacidad que tenemos que se llama nuestra libertad, porque nosotros tenemos la libertad para tomar decisiones, tenemos la libertad para hacer o no hacer, para decir o no decir, y eso es algo hermoso. Es quizás de las cosas más interesantes que tiene el ser humano, su libertad. Sin embargo, si queremos saber si esa libertad la estamos usando de manera adecuada. Esa es una gran pregunta, ¿sí? Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestros actos, nuestras decisiones. Ojo con esto, conducta, comportamiento, decisiones, actos, no pueden ser indiferentes y debemos tener en el radar algo que se nos ha venido olvidando, y es que existe la posibilidad de que se hagan cosas buenas o que se hagan cosas malas. Este tema del bien y el mal, que no es un tema inherente de la religión o de que nos van a hablar ahora del catolicismo y del Dios, no, para nada, para nada. El tema del bien y el mal está mucho más allá de elementos eminentemente religiosos. Es un tema de la sociedad, del ser humano, y que nosotros pues lo vemos a diario, lo vemos a diario. Los que somos padres de familia, vemos como un peladito en su proceso de formación, pues incluso a veces tiene como la tendencia a ser desordenado y toca arreglárselo, la tendencia a, a no hacer cosas que uno dice, oiga, si yo dejo que esa tendencia del pelado siga avanzando, pues este pelado solito eh, se estropea, se pierde. Hay que estar teniendo claro en la cabeza que existen comportamientos, que existen decisiones que pueden llevarnos al bien, y otros que pueden llevarnos al mal. Eso es obvio, eso es una verdad de a puño, pero una reflexión que hacemos con este párrafo es eso que es tan importante, nosotros lo hemos trivializado de alguna manera. Hacer análisis sobre el bien y el mal lo hemos llevado precisamente a la órbita de las personas que son, no sé, escrupulosas, santurrones, o las personas que están eh, como, como en otro mundo, ¿sí? Como si hoy ser una persona que tuviese pensamientos éticos frecuentemente, análisis éticos, si estamos o no haciendo las cosas bien en esta empresa, en este comité, en mi puesto de trabajo, con mi equipo de trabajo, en mi familia, como si ese análisis ético de las cosas estuviera pasado de moda, no fuera pertinente. Y quizás ahí empezamos a perder el año, porque cuando nosotros los juicios éticos eh, los vemos como no válidos, como que no valen la pena, como que me da oso ponerme a hacer un juicio ético sobre algo, me van a criticar, van a pensar que es que yo soy eh, una persona que siempre hace las cosas bien y que entonces, eh, ¿qué va a pensar mi compañero de trabajo, etcétera? Pues entonces me da pereza, me da miedo, me da mucho respeto humano hacer el juicio ético y empezamos a perder el año. Entonces, pues parte de la reflexión de hoy es decirnos, oiga, los juicios éticos son importantes, son muy importantes en todo nivel. El juicio ético que haga sobre mi comportamiento, mi conducta, mis decisiones, sobre las cosas que hago con mi pareja, las decisiones que tomo con ella en la formación de los hijos, en la casa, en mi empresa, con mis compañeros, eh, porque, porque ese pensamiento ético nos puede llevar a, a tener una mejor vida, a ser mejores seres humanos, a ser mejores trabajadores. Eso es muy importante.
Entonces, redondeando este primer elemento de la ética, pues la ética es eso, un juicio de valor de lo que es bueno o malo. Eh, Aquí podemos entrar, digamos, en un elemento que hay que atender y tener en cuenta. Y es que quién dice que es bueno y que es malo. ¿Quién dice que es lo bueno y lo malo? Especialmente, repito, en la sociedad, porque podemos estar en un relativismo donde lo que es bueno para alguien es malo para otro. Y lo que es malo, muchas personas puedan decir, no, eso no es malo, eso es bueno. Y eso lo vemos a diario. Eh, Personas que hacen el mal o personas que roban y dicen que es bueno porque pues robaron por una justa causa. Bueno, tantas cosas que se dan en una completa tergiversación de las cosas que son malas y buenas. En medio de ese relativismo, pues nosotros tenemos un deber, bien sea personal, familiar o empresarial. Y en ocasiones esos ejercicios es interesante hacerlos en las empresas sobre reunirnos, hacer acuerdos sobre elementos fundamentales de lo que tiene que ver con los valores de una empresa o los valores de una casa y ponerlos como de una manera un poquito más explícita, como para que no permitan tantas interpretaciones. ¿Qué llamamos nosotros honestidad en esta empresa? ¿Qué llamamos sinceridad? ¿A qué llamamos lealtad en esta empresa? Y que todos, de alguna manera, en un ejercicio también que puede ser participativo, lleguemos a un constructo, a una co-creación también, si se puede, de lo que es la estructura de valores. Y eso es muy importante, no solamente para pegar en la pared o para poner en un documento o para de vez en cuando llevarlo a una de las juntas que existan, etcétera, sino para que sea un ejercicio de apropiación social que se haga sobre esos referentes axiológicos de una empresa. Porque si no lo hacemos, pues entonces cada empleado tiene su estructura y consideración sobre lo que es bueno o es malo. Y entonces un empleado puede terminar robando, sacando información, haciendo fraude, y dice, no, es que eso está bien porque pues ese fraude me mejoró la visibilidad de la empresa, me mejoró la producción, y entonces es lícito hacerlo, pues nadie se lo ha dicho, nadie ha hecho esa reflexión. Entonces me parece que desde el punto de vista ético, la ética es eso, el juicio de valor sobre lo que es bueno o malo. Y no debe considerarse como lo que yo creo u opino. Incluso la ética es una rama de la filosofía. Es decir, la ética es una forma de encontrar la verdad. ¿La verdad para qué? ¿Para qué? Para que el ser humano sea mejor, para que sea bueno, para que la sociedad mejore, que en últimas, pues también es todo lo que queremos. Y el ejercicio de incorporar la visión de la ética, por ejemplo, en el mundo empresarial, se puede hacer de manera sistemática. Esto no es carreta, no son opiniones del uno y del otro, sino es un ejercicio que obedece a un proceso racional, a una lógica. Entonces, esos elementos pueden darle también, pues, mucho respaldo, ¿cierto? Para que en las empresas lo acojan con la seriedad que se requiere. La ética requiere diálogo, eso es importante. Yo no puedo aplicar una escala de valores a rajatabla con el conocimiento que tengo de los temas de mi disciplina, de mi profesión, de que es que hay una ética propia del que es abogado, del que es administrador, del otro. No, ahí cada uno llega con sus presaberes, con sus consideraciones y necesitamos dialogar sobre esos temas. Así como uno dialoga con su pareja, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo los dos para cuáles son los no negociables con los hijos en términos precisamente de esto, de los comportamientos éticos, de hasta dónde llegan, cuáles son las líneas rojas que se aceptan o no se aceptan en una casa, ¿cierto? Relacionada con el comportamiento de los hijos, incluso muy importante en la medida que van creciendo. Pues eso mismo debe pasar en la empresa. No es que el jefe o que el dueño en un momento determinado dijo qué es lo que aquí es bueno y qué es lo que aquí es malo. Es un tema de diálogo eh, y por eso es interdisciplinario. Y tener en cuenta esto, es decir, la gente que confiesa su religión, que tiene su práctica, porque obviamente las religiones
son un gran tanque de pensamiento en términos de los valores, de lo ético, especialmente en las doctrinas de las religiones, pues si hay algo de lo que se hable precisamente es del bien y del mal. Pero independiente de esos referentes, el ejercicio ético es secular, porque a veces si lo metemos en el mundo de la religión, pues terminan muchas personas no acogiéndose porque pues le dicen a usted, no, lo que pasa es que usted está haciendo eso porque es que usted tiene un Dios en el que no creo y entonces pues no se acogen a ese acuerdo ético que se debe dar, por ejemplo, en una empresa. Entonces debe dejarse en la secularidad. Es decir, la ética civil, existe la ética civil, la ética de la sociedad civil, esa existe y va mucho más allá de los referentes religiosos que se puedan tener. Y también tener en cuenta que cuando se hacen los juicios éticos, pues se hacen sobre actos, sobre decisiones que podemos tomar o que hemos tomado. La ética no es en abstracto, no es un ejercicio solamente de ideas, sino de las cosas que suceden, de los actos que tenemos nosotros, de las decisiones que como empresarios, como junta, como comité hemos tomado y que de alguna manera implican el conocimiento, la libertad y la voluntad de nosotros y que pueden ser evaluados en cuanto a si la decisión fue buena o mala en en términos éticos, ¿no? No buena o mala en términos de producción, en términos económicos, sino en términos éticos. La ética es discursiva, es narrativa, es decir, el ejercicio de si estamos haciendo el bien o el mal pues es un ejercicio que se construye con un significado, con argumentos, con ponencias. No es un tema de que eso está bien o está mal y punto. No, a eso hay que argumentarlo y ese es un ejercicio que podemos hacer los seres humanos a todo nivel. Especialmente no se necesita no se necesita ser filósofos, necesita para poder tener este tipo de ejercicios. Y finalmente, pues importante que la ética le importe el futuro. En últimas, de las decisiones y de los actos que hoy cometamos, pues ahí van unas consecuencias serias. La infidelidad en una casa, la deslealtad en una empresa, las consecuencias que eso genera. La ética siempre es prospectiva, le importa el futuro. Y qué bueno entonces cultivar estas competencias, estas discusiones éticas al interior del ser humano, de la familia, de la empresa, de la sociedad, porque de alguna manera se construye hacia el futuro, se dejan pautas, se dejan referentes importantes que nos permitan tener un mejor mañana. Puse en rojo pues esta frase final. En últimas, la ética se propone humanizar la vida moderna. Nosotros estamos perdiendo ese, ese talante grande de seres humanos. Estamos deshumanizándonos. Y eso hay que ponerlo en la mesa con tranquilidad. Hay que ponerlo en la reflexión a todo lugar. Muchas instituciones hoy sienten ese diagnóstico y les preocupa, pero incluso uno ve, por lo menos aquí en el sector salud, que yo vivo bastante, uno ve ya eslogan e incluso ve algunas plataformas estratégicas que están hablando de la atención en salud centrada en la persona, de humanizar la atención en salud. Pero también, y todos por lo menos tenemos una percepción general de que ese es un discurso que no se viene cumpliendo como uno quisiera, porque seguimos viendo precisamente cuando lo hacemos con un familiar, con nosotros mismos, con un hijo que se enfermó, que es muy evidente el tema de la deshumanización de los servicios de salud. Y cuando estamos frágiles, vulnerables, enfermos, débiles, eh, pues a veces más que pues sí, uno quiere una buena fórmula, un buen diagnóstico, que le hagan una radiografía, lo que sea, pero por sobre todo en esos momentos es donde uno pide más el trato humano. Y sabemos, de pronto el personal de salud está pensando más en la auditoría, en la factura, en llenar la forma, en que las cosas se den porque es que si no, no me pagan, en que usted tiene que hacer las cosas de una manera u otra, como si esa persona enferma terminara siendo, pues es eso, un enfermo, no un ser humano, un enfermo, ¿cierto? Eh,
un COVID, no un ser humano, un COVID. Esos temas que se viven en salud, pues es un fiel reflejo de cosas que se pueden estar viviendo también de una manera así muy florida en otros sectores. No los conozco muy bien, pero hay muchos otros sectores que pueden estar viviendo este mismo elemento de deshumanización. Entonces, otro elemento sustancial que reitero aquí es ese, ¿no? Humanizar la vida moderna no es una tarea menor, no es una tarea tangencial, no es un complemento, es nuclear, debe ser un eje central en, en una plataforma estratégica de cualquier plan de desarrollo, de cualquier visión que deba tener una empresa o una institución. Miren cosas, y en esto me voy a adentrar eh, en tocar como desde la antropología, voy a meterme un poquito desde la antropología, tocando al ser humano, a nosotros como seres humanos. Pongámonos en modo yo, ¿no? En modo quién soy yo desde el punto de vista antropológico. Y atender a estos desafíos que estamos teniendo de la posmodernidad. Hay tres cosas que quiero traer a colación. Son muchas más, pero hay tres elementos que tenemos que tener en el radar. Producto de estas tendencias que les hablé en la primera diapositiva. Hay muchos antropólogos hablando hoy de la famosa sociedad líquida. Una sociedad donde todo fluye muy rápido, las cosas son muy rápidas, por eso el tiempo se volvió tan importante y ya no lo tenemos. Es una sociedad mediática, ¿cierto? Volátil, en un constante cambio. Pero ese es el mundo, esa pecera de la fluidez, de lo volátil, es la pecera de las emociones. Las emociones en ese contexto se sienten divinamente, ¿sí? Divinamente. Entonces nosotros estamos empezando a tener los síntomas de lo que llaman los eticistas emotivismo, se llama, emotivismo, ¿sí? Eh, y hoy por hoy, ustedes pueden hacer pues sus propias reflexiones, pero están pasando cosas eh, que son, a veces uno las ve como raras, pero uno ve decisiones de personas. Yo aquí en mi facultad puedo ver muchachos en la formación de medicina que cuando se hacen reflexiones eh, sobre temas, por ejemplo, también éticos, uno usa la razón para llegar a una conclusión. Eh, pero a pesar de que la razón, a muchos hoy nos pasa lo que nos pasó en la adolescencia con los primeros amores. A pesar de que la razón, los amigos, la familia, bueno, les decía, hombre, esa persona no le conviene. Y uno razonablemente veía que eso no iba para ningún lado, que eso iba a generar un problema, que, que el amor no era correspondido, que había infidelidad. Bueno, lo que ustedes quieran, habían unos elementos razonables que decían, por ahí no es, deje ese tema ahí. La emoción era más grande que la razón. Y uno, independiente de todas las conclusiones que diera la razón, la decisión era otra. La decisión era seguir adelante con esa relación. Eso está sucediendo, pongo este ejemplo, ¿no? Pero eso está sucediendo a una escala impresionante. Cómo muchos seres humanos, más por emociones y sentimientos, siguen tomando decisiones independiente de que sean o no sean razonables. Y aparte de eso, pues nos estamos volviendo una sociedad del cortoplacismo. Eso se vive mucho en las empresas. Eh, a mí me sucedían crisis como salubrista que soy, del mundo de la salud pública, de que yo le presentaba a las empresas donde trabajaba unos planes de mediano plazo porque pues uno partía del hecho de que hacer prevención o cambiar el comportamiento de las personas para que dejaran de fumar o para cualquier otra cosa, pues eran temas que se podían demorar 3 o 4 años y que el PIG y el presupuesto en salud se tenía que
tasar como en una especie de un plan plurianual que se respetara, pero definitivamente en todas las empresas no logré llegar a ese ejercicio porque pues el año es el año, la contabilidad cierra el 31 de diciembre y usted tiene que buscar la manera de que en un corto plazo se puedan ver resultados de algo que uno tiene clarísimo que eso no se va a ver en el corto plazo. Pues bien, este tema nos tiene también un poco acorralados, el cortoplacismo. Y lo ve uno también en estas nuevas generaciones. Parte de cuando yo hago encuestas o charlo con los jóvenes y les digo, bueno, levanten la mano los que se quieren casar. Y son como el 5% de los muchachos de ahora, ¿no? Y detrás de esa decisión de no quererse casar, precisamente está esa. Ven que eso es un proyecto a largo plazo. Tener un hijo es casarse con un proyecto de vida. O sea, ¿cuánto le dura un hijo a uno? ¿Cuánto espera uno que un hijo le dure? Toda la vida. Entonces, cuando un muchacho dice, oiga, yo voy a tomar una decisión para toda la vida, como tener un hijo o como casarme, eh, pues terrible, porque yo necesito los temas es a corto plazo. De pronto al casarse, mm, como ahora también hay estos matrimonios express y como ya se tiene claro pues de que eso se va a acabar pronto, ahí de pronto no hay tanto lío. Pero en el tema de los hijos, ese es un tema que sí, esa pregunta sí es sustancial, porque es que un hijo de verdad es para toda la vida. Y ahí sí se interpela el tema del corto o el largo plazo. Un hijo es para largo plazo, evidentemente. Entonces no quieren tener hijos, pero básicamente es por ello. Y obviamente una sociedad sostenible tiene que recuperar su mirada de largo plazo. Pensar en una sociedad del cortoplacismo, pues es grave y tenemos que reflexionar en eso. Por otra parte, pues ya hemos hablado de este tema del predominio del pensamiento económico, pero sí eh, aquí puse como una frase que es la sociedad del objetocentrismo. Digamos, nosotros en las universidades, en los temas de las ciencias humanas, nos enseñaron que durante muchos siglos el ser humano las sociedades fueron teocéntricas, es decir, el Dios estaba en el centro, Dios era el que, digamos, gobernaba todos los temas. Y luego, con las revoluciones científicas, culturales, etcétera, pues llegamos al mundo del antropocentrismo. El antropocentrismo, pues es el ser humano en el centro, ¿cierto? El ser humano, ya no Dios, sino el ser humano en el centro. Y obviamente el ser humano en el centro es lo que construyó el modernismo. Pero hay también ya filósofos hablando de que estamos superando el antropocentrismo y ya el ser humano no está en el centro, sino el objeto, ¿cierto? Eh, y eso es grave, ¿sí? Ya no me importa el ser humano, sino lo que tiene, los objetos materiales que tiene, su capacidad, ¿cierto? Económica, su patrimonio, eh, y eso lo estamos colocando en el centro, ¿cierto? Eh, Porque eso debe existir, los medios, los recursos, el capital, pues todo eso debe existir, pero que esté en el centro y que ese sea el objeto de la vida, de la existencia, del desarrollo del ser humano, pues eso es lo que debe discutirse, ¿no? Esto nos ha llevado eh, a hacer una sociedad donde se prime el resultado. Y uno dice, pues claro, pues, si yo soy dueño de una empresa, pues ¿qué me importan los resultados? Eh, yo hablo mucho de mis muchachos porque pues obviamente soy decano de una facultad, pero ustedes vieran lo que sufren los estudiantes porque el proceso de formación se volvieron las notas en los colegios, en las universidades, en las empresas, todo son resultados y por eso pues palmada en la cola o aplauso, pero el resultado es el rey y nos la pasamos armando toda una escala de indicadores, de resultados, que no están mal, deben ser una guía, pero mm, no se está privilegiando el proceso. Si un pelado
saca 2.5, no vale si el tipo estudió mucho, si trasnochó, si sacrificó la salida del domingo con la familia por estudiar. O sea, eso no importa, eso al final, eso no se tiene en cuenta, no se valora. Se valora que sacó 2.5 y punto. Y eso sucede también, repito, en la empresa. Entonces eso nos ha llevado a que por esa vía los fines, que son los resultados, pues son los que mandan y no los medios. No importa los medios que yo tenga que tomar, no importa la decisión que tenga que tomar, así sea que tenga que hacer copia, así sea que tenga que hacer fraude, así sea que tenga que hacer lo que sea, pero yo estoy dispuesto a pasar la línea ética o corremos la línea ética, como a veces se ha dicho, con tal de ganar unas elecciones. Es decir, es el fin, es el resultado, lo que termina moviendo las decisiones. Y eso puede ser grave también. Entonces, hay que, hay que saber, ¿cierto? Que ese contexto mm, está ahí y que nosotros tenemos que advertirnos para, para pensar cómo actuar en ese contexto. Este último, que también es interesante con el tema que les hablé de los avances científicos, porque sí, nuestro pensamiento, nuestro paradigma, eh, está sujeto a lo que llamamos nosotros el modelo experimental. Hoy en día nosotros estamos despreciando lo subjetivo, es más, lo llamamos así. Es que usted es muy subjetivo, es que usted eh, presénteme una idea, presénteme un proyecto, sea más concreto, sea objetivo, muestre evidencias, no eche carreta. eh, y hemos privilegiado mucho lo objetivo, que viene de objeto, y despreciamos lo subjetivo, que viene de sujeto. De alguna manera es despreciar el sujeto, es decir, el ser humano. Eh, hemos o queremos sustituir la verdad por la certeza, ¿sí? Queremos sustituir la verdad por la certeza y eso puede traer también sus consecuencias. Entonces, eh, cuando hablamos nosotros de qué es lo esencial en el ser humano, pues llegamos a una conclusión que también es muy sencilla. Todos queremos ser felices, todos queremos ser felices. Esa es una verdad. Y para ello voy a terminar este pedazo como antropológico de la charla para invitarlos eh, a abrir un escenario, incluso cada uno de nosotros, dentro de su agenda de vida, de sus lecturas que tenga individuales allá, cuál es el librito que tengo yo en mi mesa de noche, las cosas que reviso, cuando tengo la posibilidad de tener un espacio para mí mismo, qué reflexiones hago. Invitarlos a que, perdona, que estos temas eh, de quién es el ser humano, estudiarlos, estudiarlos. Nos pueden dar mucho criterio, nos pueden también dar mucha serenidad eh, para nosotros mismos y para guiar a los otros. ¿Qué dicen los antropólogos sobre las particularidades del ser humano? Que esas no las perdemos, ¿no? Dependiente de la inteligencia artificial y de todas estas cosas que les he mostrado el mundo de la posmodernidad. El ser humano sigue teniendo unas características innatas que hay que revisarlas, recrearlas, diría yo, para seguir teniendo nuestra identidad. En primer lugar, somos particularísimos. Eso es una cosa muy bonita. Somos únicos, irrepetibles. Hay que recrear eso, hay que volver a darnos cuenta de eso, respetar esas particularidades, saber que los hijos son diferentes y qué bonito, saber que en mi equipo de trabajo, en mi empresa, todos somos distintos y eso es un elemento muy bueno, interesante. Somos particulares. Somos en esencia cuerpo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ser empáticos, cuidar nuestra forma física, eso es algo importante, pero también tenemos alma, eso lo dijo Aristóteles, no lo dijo Jesucristo.
tenemos espíritu y tenemos que cultivar ese espíritu que nos hace alegres, serenos, sencillos, tantas virtudes que el espíritu puede cultivar. Y también los seres humanos somos afecto, somos emociones. Eh, tenemos que estudiar esos temas, eh, conocerlos. mm, y entender, eso nos ayuda a entendernos, ¿cierto? Porque yo a veces no me entiendo mucho con mi mujer, hombre, porque es particular, porque es diferente, porque posiblemente ella es más afectiva, más emocional, y de pronto yo como hombre, pues soy un poquito más frío en algunos temas. Pues somos distintos. ¿Cuál es el problema? Si yo quiero que ella sea como yo, pues estoy cometiendo un error. Tengo que entender por qué ella es más emocional y desde esa postura comprenderla. Y eso me puede pasar con mi compañero o mi compañera de trabajo. Eh, Esos son los temas en donde uno está llamado a estudiar un poquito más, a meterse en el cuento para poder también desde la razón encontrar este tipo de explicaciones y bueno, decir, ah, bueno, perfecto, voy a actuar en consecuencia. Nosotros los seres humanos innegablemente estamos llamados a la vida de relación y eso tiene mucho que ver con esta charla, la vida de relación, el dar, el entregarnos. Ese tema del ególatra, de Narciso, es un tema muy interesante para tenerlo ahí en el radar. Narciso es inviable. Una persona ególatra es inviable. Un ser humano así nunca va a poder ser feliz. Estamos llamados a ser solidarios. Eso hace parte de nuestra esencia y tiene que ver precisamente con que no podemos mirarnos solo el ombligo. Eso es clarísimo. Pero estamos en un mundo que decíamos, donde el triunfo del individualismo nos está invitando cada vez más a ser egoístas, a construir la burbuja y a pensar en los míos y cómo saco adelante estos temas. Y lo del vecino no me interesa y si a fulano no le fue tan bien en la nota o no presentó estos indicadores, como que por dentro me corre un vientico de que, bueno, yo soy el mejor, ese mundo de la competencia. Eso eso agrieta muchas veces la solidaridad y nos está pasando. El hombre es un ser dialógico, necesita hablar y ser escuchado y hay que aprender a hablar con la serenidad, con el respeto. Pero hay mucha gente que hoy dice, no, yo no hablo porque es que mm, yo al hablar se me sube rapidísimo, ¿cierto? La temperatura, entonces yo prefiero quedarme callado. Entonces nunca habla y eso es un problema. Hay que hablar. Y hay que escuchar también, hay que aprender a escuchar. El ser humano necesita proyectarse a futuro. Y oigan esto, el ser humano está llamado al mejoramiento continuo, a la perfección. Eso es clarísimo. Eso a nosotros nos llena, nos da sentido de vida. Saber que estamos trabajando en una empresa, en un grupo de trabajo, en mi casa, por ser mejores, por ser los mejores. Eso es parte de nuestro chip. Nosotros no entendemos la vida si no nos proyectamos hacia el futuro. Entonces, hace parte de nuestra tendencia natural. Qué bueno, aprovechémosla, conozcámosla. Estamos hechos para transformar el mundo. Eso es clarísimo. Y nuestra esencia es querer ser felices. Ese es como el fin último. Dígame, ¿quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere que su familia sea feliz? Pues todos. Nuestro fin último es la felicidad, pero de ella hablamos poco. De ella hablamos poco. Yo quisiera abrir un momentico el micrófono. De pronto, si alguien quiere tener alguna consideración sobre esto que llevamos hasta ahora. Y, y no sé si alguien me quiere dar como una interpretación o definición de lo que es la felicidad. Sí, Carlos Andrés. Bueno, yo no le voy a dar una interpretación de lo que es la felicidad, sino
sino de pronto ese llamado de atención en la importancia de la responsabilidad. Carlos, Carlos, perdí, se le fue el te audio, sí, perdimos. doctor. Eh, No, Carlos, te perdimos en el audio. ¿Me copian ahí? Ya, ya, sí, ¿Ya? regresaste. Sí, Ah, señor. listo. Yo no voy a hablar desde lo que usted dice de la felicidad, ¿sí? No, me tomó por sorpresa la pregunta, levanté la mano en Ah, el sentido de, de que desde la perspectiva de la que usted lo ve es la importancia de la responsabilidad afectiva, ¿sí? Porque viéndolo bien somos unos irresponsables, ¿sí? O sea, no somos conscientes de la responsabilidad de nuestros actos, ¿sí? En las formas, por ejemplo, de decir las cosas, ¿sí? Que es tan importante la forma como en el fondo, porque el dichoso tonito bloquea a las personas, ¿sí? Cuando lo utilizamos mal, las aleja, ¿sí? Lo que su merced nos explica del bien o del mal, que yo lo llamo decir bien o decir mal, porque cuando uno dice bien, pues bendice y cuando uno dice mal, maldice, ¿sí? Entonces, ese ay, se volvió a ir. Se nos volvió a ir el audio, tu voz, Carlos Andrés. quizás me escucha mejor. Ya volviste, sí, señor. Ahí quizás me escucha mejor. Sí, sí, sí. Listo. Y lo segundo era el valor del respeto, ¿sí? El respeto visto no como que yo lo respeto al otro y que no se meta conmigo, sino el respeto como el abrazo de la diferencia, como que la diversidad es un regalo porque es que queremos hablar es con el que piensa lo mismo que nosotros, el que habla lo mismo que nosotros, cuando lo valioso es escuchar puntos de vista diferentes y el discernimiento, como esa decantación, ¿sí? Entonces quería acotar el tema de la responsabilidad afectiva y el tema del valor del respeto, desde lo está explicando. Excelente, excelente, Carlos Andrés. Muy buen aporte. Muchas gracias. Y no sé qué es felicidad. Ya sé que es el presente, pero eso sí, ya le voy a mis compañeros qué opinan de qué es la felicidad. Bueno, voy a poner aquí esta pequeña introducción, como para acordar. Entre otras cosas, nosotros también en la formación nos han quitado mucho las materias de filosofía, ¿no? ¿Cierto? Y de ética y todas estas cosas. Eso hace parte también, pues, de las dificultades. Mm, y ahí al final, pues, hay, hay un parrafito sobre felicidad, que dice uno, felicidad, la realización de una serie de bienes a los cuales todos aspiramos como fines últimos. Eh, por ejemplo, va a ser una pregunta, no para que me la respondan, pero es una pregunta que siempre hago en estos escenarios. Les digo, bueno, para ustedes, los fines últimos absolutos, no los medios, es decir, ¿cuáles son los fines últimos, cierto? Que uno como ser humano aspira, ¿cierto? Fines últimos. Hay otros, hay otros bienes que son medios, ¿cierto? ¿Sí? Voy a poner uno fácil, que ahorita estaba hablando, y digo, la plata, ¿cierto? La plata, el dinero. Entonces uno dice, ¿es un fin último? Pues posiblemente todos me digan, no, pues el dinero en últimas es un medio. O sea, yo sí necesito la plata, obviamente. Pero vivir y tener el dinero como un fin último, pues eso no sería. Los fines últimos son eso, ¿no? Son las cosas que al final del día nosotros queremos y valoramos para que nos hagan felices. A veces les preguntan en estos medios, el trabajo, ¿no? Entonces le digo, levanten la mano el que crea que el trabajo es un fin último o es un medio, ¿sí? No les voy a decir que respondan, pero cuando hago esta encuesta, el 70% de las personas responden que es un medio.
¿sí? El trabajo es un medio. ¿Y es un medio por qué? Entonces uno dice, es un medio porque, pues el trabajo, yo trabajo es, pues, por un salario y yo trabajo, al final es por mis hijos, por mi casa. Mi trabajo es un medio para poder yo llevar el sustento, para poder formar, para poder tener unas vacaciones, lo que sea. O sea, el fin mío está en otro lado, pero no está en el trabajo. Eso puede llegar a suceder. Eh, en otro profe que tuve en la Universidad de La Sabana, eh, en un libro muy interesante, se hablan de estos elementos claves para la felicidad desde la visión humanista. Es decir, cuáles serían los fines últimos del ser humano que lo llevan pues a ser feliz. Y ahí hay una lista de algunos elementos que quise traer a consideración. Obviamente, eh, el fin último de uno es pues vivir, ¿cierto? Mi vida, ¿sí? Mi salud. Claro, claro, ese es un fin último. A veces no se da uno cuenta de ese fin último hasta cuando no pierde uno la salud, cuando uno está enfermo, cuando le diagnostican a un familiar un cáncer, etcétera, todo cambia, porque ese fin último, pues, afecta mucho. En últimas, uno sin salud, pues, se le pierden muchas cosas. Pero uno también, como ser humano, precisamente ha nacido y es feliz en la medida en que conozca la verdad. Esto es filosófico y esto es de hace 2500 años. El conocimiento de la verdad, el razonamiento, el juicio, son cosas que enaltecen al ser humano, es clarísimo. Por eso buscamos mucho la educación, el salir adelante, el aprender, el meternos, ¿cierto?, a un conocimiento técnico, tecnológico, lo que sea, profesional, posgrado, porque el conocimiento es un fin último que tiene el ser humano. Ni hablar de este fin último, ¿cierto? Del amor, de la amistad, de la familia, de buscar el bien del otro. Eso está en nuestro ADN como un fin común. Buscamos la felicidad a través precisamente de darnos a los otros, el amor, en la amistad. Eso genera felicidad. La libertad que también ya hablamos. Precisamente el darnos, el ser humano es un ser donal, tiene en su chip el deseo de aportar, de servir. Eso nos hace felices. Imagínense ustedes, el dar nos hace felices. Claro que sí, claro que sí. La coexistencia nos hace felices, el darnos cuenta, ¿cierto? De que hacemos parte de una naturaleza, de una casa común. Ese sentir la coexistencia hace parte también de nuestra integralidad. Y el trabajo es un fin último, es un fin último. Es decir, uno al trabajo debe ir, ¿cierto? Desde el punto de vista filosófico, antropológico, debe ir a ser feliz. Entonces, eh, yo una vez le dije aquí a la gente de gestión humana, cuando hacen las encuestas y todos esos temas de la cultura organizacional y del clima laboral y todos esos temas, les dije, venga, hay que construir un modulito, un capitulito así sea chiquito, para preguntarle a la gente si es feliz en el trabajo, si es feliz trabajando, si está feliz haciendo lo que está haciendo. Y encontrar una verdad, un diagnóstico, porque es que el trabajo no es un castigo, yo no sé por qué no lo vendieron así. Algunos dicen que porque cuando estaba Adán y Eva y cuando se dio el pecado original y toda cosa del catolicismo, entonces que Dios le puso al hombre el de castigo el trabajo y ganarse el pan con el sudor de la frente. Y como que quedamos como con ese chip de que el trabajo es un castigo. Y resulta que no, desde el punto de vista, repito, antropológico, el trabajo genera felicidad. Y es muy pertinente eso porque es que nos la pasamos gran parte de nuestra vida en ese escenario y ahí tenemos que desarrollar nuestras potencialidades y buscar la felicidad en el trabajo, en la superación, en la búsqueda de la excelencia que llamábamos, en la perfectibilidad del ser humano. Allí nosotros encontramos también felicidad. Y en dos temas que a veces también se dejan un poquito de manera secundaria, pero que son importantes. Eh,
en el ocio bien llevado, en el aprender a descansar, en el tiempo libre, ahí hay mucha felicidad. En la lúdica, el hombre está hecho también para el juego y ahí encuentra unos bienes muy importantes que lo hacen felices. Y la intimidad, ¿no? Su vida interior, la apertura hacia, hacia su mundo interior es importantísimo. Su intimidad, descubrirla, trabajarla, aprender de ella, bien sea uno solo, con un libro, con un coach, con un director espiritual, con lo que sea, pero muy importante la vida interior. De alguna manera estos elementos claves, pues hay que recrearlos, como he dicho, porque esto es lo esencial, esto es lo esencial para uno, ¿no? Para uno. ¿Para qué estoy aquí en este mundo? Quiero ser feliz. Esa es una pregunta interesante. Bueno, aquí hay una forma de ser feliz. Mire, busque estos bienes. Estos son, al final del día, lo que vale la pena. Lo demás son medios, pero aquí es donde vale la pena. Entonces, voy a poner un videito también para, para dejarlos descansar de mi voz. Vamos a pasar un videito sobre una reflexión que hace una filósofa, una persona experta en ética, una española que se llama De la Cortina, sobre la aporofobia, que es un término un poco novedoso, de pronto para algunos lo estén escuchando por primera vez, pero quiero, digamos, cambiar el telón y pasar al segundo tema de esta charla. Y vamos entonces a ver este video. Voy a dejar aquí, voy a dejar de compartir. ¿Alguien tiene alguna inquietud que quiera expresar en este momento? ¿Cómo se llama el término? Aporofobia, Aprofobia. aporofobia. Ok. Vamos a escuchar a la persona que se inventó esta palabra. ¿Están viendo ya el video? Sí, señor. Y ¿Lo filosofía escuchan? política. He escrito señor. varios Sí, señor. libros. ¿Para qué sirve realmente la ética? Y aporofobia, el rechazo al pobre. Me gustaría que explicaras un poco qué es la aporofobia y cuál es su contenido, ¿no? De dónde... Yo me preguntaba si hay tanto rechazo al extranjero o a determinados extranjeros sí y a determinados extranjeros no. Porque cuando vienen los turistas, pues sacamos en los periódicos con mucho entusiasmo, han venido 81 millones de turistas este año. La cuestión es, para esos otros extranjeros que no vienen con dinero, sino que vienen del otro lado del estrecho, en nuestro caso, y en Estados Unidos, pues se pone una valla para los mexicanos, pero también para los nicaragüenses, y sin embargo no para los jeques árabes. Toda esta mezcla lleva a preguntarse, y en todos los países pasa, ¿pero realmente molestan los extranjeros o lo que molestan son los pobres, sean extranjeros o sean de la propia casa? Como a mí me parece que lo que molestan son los pobres, y además eso es transversal, porque molestan las mujeres pobres y los varones pobres, y molestan todos ellos molestan cuando son pobres, pues me pareció que es un fenómeno universal y que había que encontrarle un nombre, porque si no existe y no nos damos cuenta y sin embargo tiene mucha influencia. Afortunadamente en 2017 pues se creó la palabra y pertenece al diccionario de la Real Academia. Ahora mi empeño es el de intentar que se universalice y esté en los diccionarios de todas las lenguas del mundo, porque la única manera de darse cuenta de que algo existe, la única manera no, pero una de las maneras de darse cuenta de que algo existe es ponerle un nombre. ¿Y qué tiene el pobre para que se le tenga rechazo? Claro, la pobreza se invisibiliza. Era por lo que era importante que también por lo menos hubiera una palabra para este tipo de fobia, que es igual que las otras. Nos gusta estar con los que son como nosotros, etcétera, que esa sería la raíz de la xenofobia, con los que hablan como nosotros, porque a lo largo de la formación del cerebro en el periodo de la evolución nos fuimos haciendo con los de nuestro propio grupo frente a los de los grupos extranjeros, etcétera.
Pero luego hay un paso más que a mí me parece muy importante, y es que los seres humanos somos lo que se llama animales reciprocadores. Estamos dispuestos a dar con tal de recibir. Y por eso la raíz de nuestra sociedad es el contractualismo. Vivimos de yo estoy dispuesta a cumplir mis deberes con tal de que el Estado proteja mis derechos, yo estoy dispuesta a dar mis clases con tal de que después me paguen la nómina, yo estoy dispuesto a... Es ese dar y recibir, y vivimos en la sociedad del intercambio, del contrato, del pacto. Pero ¿qué pasa con algunos que parece que no tienen nada interesante que dar? Que ofrecer, claro. Que no pueden dar nada en intercambio. Y estamos acostumbrados a hoy por ti, mañana por mí, etcétera. Y ahí los que parece que no pueden dar nada a cambio son los pobres. Por eso la palabra aporofobia viene de aporos, que es pobre en griego, y fobeo, que es temor, recelo. Y es el rechazo al pobre que, a mi juicio, tiene una base cerebral y por lo tanto es universal, porque frente al que no puede darnos nada interesante a cambio, o eso creemos, lo que hacemos es ponernos en guardia, rechazarlo y dejarlo de lado. ¿Y educativamente cómo podemos trabajar para Pues que... educativamente, primero hay una excelente noticia, y es que el cerebro es plástico. El cerebro es plástico y esa es la base de la educación. Podemos cambiarlo, podemos forjarnos nuestro propio cerebro, nuestro propio carácter, nuestras propias tendencias y predisposiciones. Y en ese sentido es en el que creo que en la educación hay una tarea impresionante. Porque lo que es claro, entre muchas otras cosas, es que la aporofobia va en contra de la dignidad humana y en contra de la democracia. La democracia tiene que ser inclusiva necesariamente, y la aporofobia es excluyente. No puede haber una sociedad aporófoba y a la vez democrática. Y sin embargo, todas las sociedades que conozco son aporófobas. Y a las chicas jóvenes eso les parece verdaderamente llamativo. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Por eso me parece que la educación tiene mucha tarea. Entonces, bueno, yo creo que la aporofobia en ese sentido es un tema con el que hay que acabar, y no solo es educativo, sino es institucional. Hay que acabar con las desigualdades en el siglo XXI. Eso está claro. Bueno, ¿algún comentario sobre la aporofobia? Yo preparando esta charla llegué a una conclusión y dije, yo a estos empresarios, a estas personas, no les voy a decir nada nuevo, que a veces uno asiste a este tipo de invitaciones y decir, bueno, yo quiero escuchar algo nuevo, ¿no? Yo no les voy a decir nada nuevo, porque todo lo que hemos hablado aquí que es tan humano, pues no es extraño a nuestras entrañas, a nuestros instintos, a nuestra profundidad, a nuestro corazón. Le estoy diciendo un discurso, por ejemplo, el discurso de la pobreza, entonces es un discurso viejo, pero estoy buscando la forma de que estas cosas que son realidades, como hace Adela Cortina, pues se hagan más visibles, ¿no? Se hagan más visibles, porque no es novedoso, pero lo tenemos abrillado, lo tenemos en el solar, ¿cierto? De nuestras prioridades. Y lo que pretendo precisamente es como restablecer este tema de estas prioridades. Voy a seguir entonces en el final, digamos, de la presentación. Entonces eso nos está pasando. Mm, ya volvemos a ver la pantalla con la presentación. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, hablábamos precisamente de este tema de la dignidad humana, ¿no? Oiga, entre otras cosas, vuelvo y abro a ver si se quiere animar a alguien. Ya, no me dijeron que era la felicidad. Bueno, ¿qué es la dignidad humana? ¿Qué significa la dignidad humana? ¿Quién quiere atreverse? Así como así con confianza y tranquilidad. ¿Qué es la dignidad humana? Porque ese es otra, unas palabras que que usamos mucho, pero que también vale la pena
ahondar un poquito más en su significado, ¿no? Bueno, sí. Dale, Carlos. Sencillamente el derecho al bienestar. Sí, derecho al bienestar, muy bien. ¿Qué más? como un valor como inherente, como imparasitable, como inalienable que tiene la persona por el simple hecho de ser una persona. Sí, excelente, excelente. Don M, muy bien. Entonces, sí, esta frase conocida, eh, a veces, si uno se puede quedar como reflexionando, ¿sí? Eh, pero es muy interesante hablar de dignidad humana. Por ahí le pregunté al chat GPT si le preguntan y me respondió esto que es interesante. La dignidad humana es el valor inherente, como dijo Carlos, inherente e inalienable que poseen todas las personas simplemente por el hecho de ser seres humanos. O sea, yo soy un ser humano, listo. ¿Qué tengo? Un halo de dignidad. De entrada, usted ya se ganó ese halo de dignidad humana. Dime, Carlos, ¿quieres volver a hacer un comentario? Con mucho gusto. Es que mire el tema de clases, ¿sí? Si ustedes se fijan, la clase alta, ¿cierto? En ningún momento se habla con la clase baja. O sea, eso nunca ocurre, ¿sí? O sea, es algo demasiado difícil que ocurra, ¿sí? Y es una realidad. Sí. Y este tema de la dignidad humana, pues es importantísimo eh, porque, porque ese halo que tenemos de prestigio, de decoro, que tenemos todos, pobres, ricos, altos, bajos, negros, blancos, lo que sea, es un halo que merece, de ahí viene su palabra, ¿cierto? Es algo muy valioso, el ser humano es muy valioso por el hecho de ser persona. Pero fíjense que eh, ahí, en el momento en que nosotros también empezamos a desdibujar o a invisibilizar ese halo de dignidad humana en el otro, empezamos a tener problemas sobre todo de de respeto, ¿sí? Eh, porque cuando uno al otro ser humano, siempre que lo ve, le ve su halo de dignidad, uno es la persona que merece respeto, independiente que esté en una esquina, ¿cierto? Limpiando, independiente, o cuando se ve que a los hombres nos pasa, se ve una mujer muy bonita, tiene que tener su halo de dignidad, hay que respetarla, ¿sí? El hombre ese que se pasa, ¿cierto? Es que perdió el halo, no le ve el halo al otro, ¿sí? Entonces, al no verle yo el halo de dignidad al otro, pues me parece como normal que yo le levante la voz, que le hable en el tonito que decíamos ahorita, que llegue incluso a agredirlo, etcétera, etcétera. Entonces, un mensaje que se deja acá desde el punto de vista de la ética y del humanismo es recobrar este tema de la dignidad de los seres humanos, volverlo a recrear, volverlo a traer a colación. La última vez que hicimos un ejercicio así fuerte, fuerte, durísimo de dignidad humana fue en la posguerra, ¿cierto? Es decir, cuando nos dimos cuenta del holocausto y de las cosas que pasaron en los años 40, eso fue una cosa para la humanidad terrible, que sacamos hasta una Carta Universal de Derechos y todo se inspiró en el tema de la dignidad humana. Pero como han pasado ya, ¿cierto? Muchos años ahora se van a empezar a celebrar, vamos a empezar a tener, digamos, la celebración de los 80 años y tal, de muchos de estos temas eh, pues es un buen momento para volver a reflexionar sobre estos temas de la dignidad humana y llevar esas reflexiones al mundo empresarial, ¿cierto? Eso me parece que puede ser importante. Carlos, ¿quieres hablar? ¿Tienes la mano levantada? Sí, ese tema también es un tema, pues como todo, ¿no? Es a lo cultural, porque, por ejemplo, nosotros en la empresa tenemos la oportunidad maravillosa
de tener una persona que trabaja con nosotros que estuvo en situación de indigencia como habitante de calle, ¿sí? Y son tantas cosas las que yo le he pedido a ese hombre, sí, es impresionante el solo hecho de haber salido, de haber sido capaz, perdón, de haber sido capaz de salir de ese mundo y ver la maravillosa familia que hoy en día tiene, me enseña tantas cosas y ver también que definitivamente es un tema cultural porque lo que su merced nos explicaba de que el fin justifica los medios para muchas personas, ¿sí? Y la importancia del proceso. Entonces, por ejemplo, tener la oportunidad en Europa de ver que cualquier persona así sea una persona que trabaje en oficios varios, tiene su carro, ¿sí? Y no lo hace más o menos que otro, pues aquí el que tiene su camioneta 4x4, indiferente que sea un traqueto o que sea por el camino de la vida fácil, es más persona que el que no, ¿sí? Entonces es como la diferencia de las perspectivas. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por tus aportes. Entonces, recta final, última media hora, vamos a dejar estos tres últimos mensajes de lo que sería la ética de lo social, de lo sostenible socialmente. Entonces uno diría, bueno, vamos concluyendo. En últimas el mensaje, que repito, no es nada nuevo, pero sí lo podemos reconsiderar. ¿Cuáles serían esos principios básicos que hay que recobrar, retomar, revivir? Y estoy hablándole al ser humano, a ustedes como personas, a sus familias, a sus núcleos, a sus amistades y obviamente a su empresa, a sus comunidades. ¿Cuáles son esos principios éticos que pueden llevarnos a tener una sociedad sostenible desde el punto de vista social? Voy a anunciar solo tres, hay más, pero tres que quiero dejarles en la visual. El primer principio, conocido por todos, enseñado por muchos padres de familia, por mi mamá, por mi abuela, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo vamos? La solidaridad, que en el mundo empresarial se conoce como la responsabilidad social. Ojo, decía un profesor mío, conectados a lo que pasan y sufren los demás. Es decir, ¿qué tanto tengo mi ser humano sensible a esos temas? Mi sensibilidad social existe, está pagada, soy muy sensible, esos temas me conectan o soy indiferente, no me interesa. Claro, no puede uno estar pendiente de tanto sufrimiento porque puede uno deprimirse, pero sí hay unos elementos sustanciales que me permitan a mí decir, oiga, sí, yo soy sensible, ¿cierto? Mm, Porque mucha gente se queja hasta en los conjuntos de que nadie quiere ahora ser del consejo. Ese es otro fenómeno, porque que a veces uno ve. ¿Y por qué usted no quiere? No, porque es que eso molestan mucho y tal, y todo el mundo. Ala, pero mire, nos está pasando esto y aquello. Es como si nadie fuera sensible, ¿cierto? A lo que pasa en el conjunto, a las dificultades, al tema de las mascotas, lo que sea. No, no queremos ser indiferentes, que alguien arregle eso, que alguien se meta a eso. Si nosotros estamos cultivando esos elementos de ser insensibles, pues hombre, mm, no vamos bien, no vamos bien. No vamos a ser tan felices. Ah, no, pero es que es un problema, es un sacrificio que uno hace meterse, ¿cierto? En el consejo de administración del conjunto. Es un sacrificio. Pues hombre, los seres humanos, en medio de ese sacrificio, de ese dar, ahí somos felices, ¿sí? Solamente, pues quedan esas reflexiones. ¿Qué es la solidaridad? Mostrarse unido a otras personas, compartiendo sus intereses, inquietudes y necesidades. ¿Qué tanto nos cuesta ahora eh, compartir intereses con otros, inquietudes con otros? ¿Qué tanto nos da pereza meternos en ese cuento? Eh, Importante reflexión. Yo no tengo lazos afectivos con muchas personas.
pongo el vecindario o incluso pongo también en el trabajo la gente, ¿no? Yo no tengo lazos afectivos con muchos compañeros de trabajo, pero independiente que yo no tenga lazos afectivos, puedo construir, sí, solidaridad, mostrarme interés, compartir inquietudes y necesidades, un trato fraterno, un trato solidario. Eso es muy importante. El sentido de pertenencia a la sociedad que inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes. Eso, yo pertenezco a una sociedad, yo pertenezco a una comunidad. Y eso me inclina a mí a sentirme unido a mis semejantes y cooperar con ellos, ¿sí? Eso es solidaridad. Y eso es un sentimiento que una empresa tiene que ser vibrante. Esta empresa es solidaria. Sí, somos solidarios. Bueno, vamos a meter eso también dentro de nuestros procesos. Importante. La solidaridad es un llamado de conciencia a la igualdad, a buscar soluciones para aliviar la pobreza, decía de la Cortina, a la marginación, a la falta de recursos de otros seres humanos. Implica compartir, perdón, no tiempo, claro, espacio, energía, recursos. No puede ser un mero sentimentalismo. Ay, mire que qué pobrecito, ay, que toca hacer algo, ay, que no sé qué. Y uno pues estar en todos los discursos, en todas las reuniones, pues hablando de todas las cosas difíciles que pasan, que con los migrantes, que con los pobres, pero no, o sea, eso no es solo discurso, o sea, algo pequeñito. Yo a mis hijos, así sea una vez al mes, los llevo a que vean la pobreza, a que hagan a alguien por el prójimo. O sea, eso hace parte de la forma como enseño a mis hijos. Yo le dedico tiempo, energía y recursos dentro de mi empresa a una iniciativa que tiene ese tema de solidaridad, o soy completamente indiferente en eso. Aquí hay algunas preguntas que quería como compartir de un pequeño autoexamen, ¿no? Que cada uno se hace con total libertad. Estas 5 preguntitas que puede hacerse uno, se las puede hacer también en pareja, en familia, en la empresa, en el grupo, ¿cierto? No son cursis, no son menos. O sea, lo que les he venido diciendo, oiga, esto es relevante. Nosotros no podemos seguir dejando estos temas ahí como de segundo o tercer plano. Estos son temas importantes porque si hoy no nos sentimos felices, si hoy nos sentimos como una sociedad que tiene muchos problemas, si hoy nos sentimos amenazados, si nos deprimimos, si no tenemos esperanza, si no tenemos tranquilidad, si a veces no dormimos bien porque tenemos muchas preocupaciones, pues hombre, es porque la dinámica y el cauce por donde estamos llevando nuestras vidas está teniendo lío y es porque no estamos, ¿cierto? Mire, el día que usted tenga en su tiempo libre una vida activamente solidaria, le garantizo que usted va a encontrar muchos síntomas de felicidad en su vida. Entonces no son temas menores, entonces son preguntitas que les dejo ahí para tener en cuenta, ¿cierto? Y que también, pues vale la pena en algún comité decir en la empresa, oiga, venga, tuvimos aquí una clase, estamos aquí con estos temas de la UNAP, eh, ¿qué temas concretos de solidaridad tenemos? No solamente pensados, sino qué obra, qué programa, poquito, pequeño, etcétera. Eso es importante. Mire lo que le decía Don Quijote a Sancho Panza. El otro principio fundamental, refrito, perdónenme, que todos lo conocemos, que todo el mundo habla de esto, el famoso servicio, eso mejor dicho, sí, eh, pero, pero se pone uno a reflexionar, no más vaya si uno para la casa de uno, ¿cierto? Perdónenme, yo pongo mucho ejemplo, pero es que ahí es donde está el corazón también de uno. A ver, a ver cómo es la lucha allá. Si es que eso todo el mundo se volca en ayudar y todo el mundo a tender la cama y hacer el oficio y entonces yo, Javier, ¿cómo va todo? Bien, mira, aquí como mañana Tatiana, estaba en la ruta, Sí, sí. entonces terminando de revisar. Pero bueno, yo no te quito mucho tiempo porque tú también me imagino que gracias. Eh,
Entonces el servicio es un tema también fácil de volver discurso, pero uno puede interpelarse en eso, ¿no? ¿Qué tan servicial? Pero es que servicial es incomodarse, es hacer una tarea, tener un encargo uno en su casa, yo soy el que saca la basura, fulano lava los platos, o sea, eso es interesante, no más en la casa de uno, que uno conscientemente haga cositas para agradar al otro, para mantener al otro contento. Eso a veces cuesta y los hijos pelean porque siempre me toca a mí, porque no le dice al otro y porque usted no es el que hace. Y ese mismo escenario se puede empezar a repetir también fuera de la casa, en el trabajo. Y fulana, porque siempre es la que tiene que hacer el informe y perencejo y el servicio empieza a tener dificultades. Entonces, la actitud de servicio, cuando uno trabaja con alguien que sobre todo tiene actitud de servicio, eso es una maravilla, porque uno se siente al lado de una persona útil. Y cuando uno es servicial, uno siente que el otro le gusta estar con uno porque dice, esta persona es útil, aporta, ¿sí? Qué bonito que uno cultive esa actitud de ser servicial, ¿cierto? Y eso no se hace solo pensando, eso es como el ejercicio y como muchas otras virtudes. Esas cosas se incorporan en la personalidad de uno haciendo. Entonces uno tiene que con la mente, está uno sentado, llega alguien, uno es el que se para, uno es el que le provoca un vaso de agua, uno es el que, es decir, si uno no se entrena en ese tipo de temas, uno empieza a ser el que se quedó sentado, luego se quedó en la cama, luego se quedó en el sofá viendo el televisor porque el partido es muy importante, o sea, lo que sea, y empieza uno a dejar de ser servicial. Entonces, estos son temas que obedecen es a que uno debe entrenarse, ¿cierto? Entrenarse. Eh, Porque el servicial, la persona servicial, tiene una forma de pensar y él piensa que las necesidades ajenas importan. Y yo estoy pendiente, ¿cierto? Estoy pendiente de lo que necesita mi compañero de trabajo, mi esposa, mi hija. Estoy pendiente de eso y hago propia muchos de esos temas. Eso es interesantísimo. Y hemos perdido la comunidad en el vecindario y en las mismas empresas. Ese ambiente de servicio mutuo se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo. Y también el servicio está en los detalles, ¿no? Alegrarle la vida al otro, alegrarle la vida al otro a través de prestarle un servicio. Ah, qué maravilla. Eso nos hace felices, eso tiene su recompensa. Lo que pasa es que, pues uno no tiene que hacerlo, como decía de la cortina, por un intercambio, porque venga, le hago esto para esperar. Uno no lo hace por recompensa, pero tenga seguro que la recompensa llega, especialmente llega en la sensación de alegría y de felicidad que le da a uno. Este papa, que fue muy famoso, Juan Pablo II, que lo santificaron, lo canonizaron, tenía una frase muy bonita que se las dejo ahí, porque hace parte, digamos, de la esencia también antropológica del ser humano. Entonces, unas preguntitas relacionadas con el servicio, ¿sí? Mm, ¿Qué tan servicial soy, no? O cuando, porque la cabeza de uno es muy chévere. La inteligencia de uno, uno sabe cuándo tiene que hacer un servicio. Uno sabe. Y es más, hay una tendencia natural de uno a servir. Pero también, que es lo que uno debería aquí analizar en este momento, es cuántas veces, como decimos los santanderianos, perdónenme la grosería, nos hacemos los pingos, ¿cierto? O sea, cuántas veces me quedo calladito, me hago el bobo, me hago el indiferente, me hago el que no es conmigo, espero a ver quién hace lo que está pendiente, espero a ver si alguien me gana, ¿cierto? Eh, y no debería ser así, no debería ser así. Entonces, mm, pues una cosa que nos han enseñado muchos líderes es que esos liderazgos naturales, reconocidos, legítimos, ese jefe mío, como, como dice Lord Chesterfield,
Si uno quiere mandar algún día con dignidad, pues debe servir con diligencia. Es decir, esa gente a la que uno le cree, a la que uno dice, este personaje yo lo sigo, este personaje es un buen jefe, pues es el que se ha ganado sobre todo ese prestigio, pero ese prestigio se lo ha ganado eso, sirviendo, poniendo de las botas, poniendo del overol. A ese personaje es el que realmente es un líder de verdad. Entonces, liderazgo es servicio. Y finalmente, eh, lo comentábamos también, el famoso principio del bien común, ¿no? ¿Sí? Y en el bien común, que es este conjunto de condiciones necesarias para que los hombres, las familias y la sociedad puedan lograr su mayor desarrollo, el bien común. No estamos aislados, no estamos solos, vivimos en comunidad, pequeñas como la familia, otras como la empresa, son comunidades de seres humanos. Nosotros tenemos en la visual los bienes comunes. Yo voy a anunciar solo 4, hay muchos más. Obviamente esenciales, bienes comunes como los bienes materiales. El bien común, ¿cierto? De que exista la seguridad alimentaria, la vivienda, el techo, el vestido, bueno, eso hace parte, digamos, del bien común, pensar en el bien común. El cuidado de la casa común, ¿cierto? El cuidado de los recursos naturales, que no es un tema única y exclusivamente pues del mundo, sí, uno puede decir el mundo empresarial y la capa de ozono y el calentamiento global y todos estos temas del carbono, de todos estos temas que se están hablando ahorita, pero también puede empezar por cosas muy puntuales, ¿cierto? En la misma casa, ¿cierto? Yo le enseño a mis hijos a cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, o soy de los que se cepillan los dientes con la llave abierta. O sea, son detalles tan nimios, pero tan importantes, ¿cierto? En la ducha, cómo cuido el agua, cómo cuido los recursos naturales, desde mi casa, desde mis hijos, en mi empresa. Todos estos temas no son menores, son interesantes. Y, y estos dos últimos que son un poco más intangibles, ¿no? Hay un bien común importantísimo, la paz social, la paz. Tanto hemos hablado en las últimas décadas de la paz en Colombia, de la concordia, porque evidentemente es un bien común. Sin paz, todos nos hemos dado cuenta, las viejas y las nuevas generaciones, que sin paz quedamos a merced del torbellino de la violencia. Y hay una cosa durísima, y es que las sociedades se llenan de miedo, nos da miedo, empezamos a sufrir de miedo, nosotros y nuestros hijos. Por ahí a un libro vino una señora, una pediatra egresada nuestra, que escribió un libro porque está dándose una especie, no de epidemia, pero es muy frecuente que ahora los pelados pequeños no duerman bien y se levantan y llegan a la cama de los papás. Y eso es una tragedia porque no dejan dormir y entonces lo devuelve o se metió en la cama y ahora entonces en la cama del matrimonio duermen con un chino. Entonces ella hizo un libro muy interesante sobre este fenómeno. Y detrás de eso está lo que están absorbiendo los pelados. Estamos hablando de pelados de 2, 3, 4, 6 años. Miedo, miedo. Y el miedo lo genera la falta de paz, la falta de paz. Y eso no es conmigo, eso es del Congreso, o eso es para el presidente, o de no sé. No, la paz es de todos. Es un tema que tiene que traerse a colación también en las empresas, en la agenda, ¿cierto? Y finalmente, el bien común de los valores, ¿sí? O sea, una sociedad debe tener un referente, un bien moral. eh, ¿Cuáles son las cosas, cuáles son las cualidades gracias a las cuales eh, nosotros hacemos el bien? O sea, ahí nosotros como que de manera colectiva no hemos vuelto a construir eso. Quizás, sí, era como una tarea que le dejamos durante siglos a la religión, a la iglesia, y ella era como la conciencia, decía que era lo bueno y lo malo, pero como nos hemos vuelto tan seculares en términos de que pues eso ya no es lo importante, ya Dios no es lo más importante. Pues ahí tenemos un lío grave
porque no hemos sido capaces de reemplazar ese referente que nos permita desde el punto de vista moral, de la moral civil, de la ética civil, pues darnos como ese código sí, ese código axiológico que nos permita a todos ponernos de acuerdo sobre, sobre las cosas y las acciones que son buenas. Como que perdimos esos referentes. Y ese es un bien común. O sea, una sociedad que tiene clarísimo al unísono cuáles son los valores que hay que fomentar, eh, pues empieza a perderse. Es un bien común que todos tengamos palabra de honor, que todos seamos sinceros, o sea, eso ya no es algo valioso en la sociedad, ¿cierto? Entonces, pues estamos perdiendo en ese sentido mucho. Bueno, último autoexamen con el tema del bien común. Estas preguntitas que les dejo. Fíjense ustedes que Platón eh, colocaba esta frase, ¿no? No hemos nacido para nosotros únicamente, no hemos nacido para nosotros, eso es importantísimo. Eh, una parte de lo que somos se la demos a nuestros padres y otra a los amigos. Vea, es una frase interesante que nos permite a nosotros reaccionar hacia el hecho de que somos sociables, que somos, que nos debemos también, ¿cierto? Al mundo, a la sociedad, a los otros, a la empresa, y, y que tenemos que hacer una agenda para trabajar de manera solidaria. Bueno, quería despedirme con esta última frase y bueno, abrir también los micrófonos para unas últimas impresiones que tengan ustedes, preguntas o tareas que nos querramos dejar. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sí, gracias, doctor Juan José. Si hay alguien tiene una intervención final, puede por favor levantar la mano o escribir a través del chat. Bueno, no, por acá nos dicen gracias, una práctica excelente, nos lo dice Ana Díaz. De Financiera también nos dicen gracias. Bueno, Carlos Carlos Buenos Andrés, que ha estado muy días. participativo. No. Básicamente es un tema también de capitalismo consciente, ¿no? Es un tema de mucha conciencia, donde uno todavía se encuentra liderando 65 años, 70 años al interior de las empresas con altos cargos y son personas reaccionarias, personas que desconfían, ¿sí? Que casi que la gente de los equipos de trabajo no puede dar una opinión porque el solo hecho que dé una opinión ya es tomado como algo malo, o sea, es como si la gente no pudiera ni siquiera opinar, ¿sí? Entonces es ver este tema de la diferencia entre el liderazgo técnico y el liderazgo adaptativo, ¿no? El liderazgo técnico que es desde el poder, desde la razón, ¿sí? Y el liderazgo adaptativo desde el liderazgo de generar eh, como inspiración en las personas, ¿sí? Esa gran diferencia. Entonces, muy chévere, lo felicito, muy buena esta charla hoy. Realmente a mí me, me hace como reconsiderar las cosas de alguna manera, por decirlo así. Muchas gracias, doctor. Esa intervención tuya, esta última intervención me inspira también un último mensaje en términos de lo que es el cambio y la transformación. Que esos temas también, digamos, van saliendo poco a poco, en las pequeñas cosas, lo que yo puedo también aportar, porque uno a veces de reflexiones éticas pues quiere como salir a cambiar el mundo y la sociedad y que la gente sea más buena y pues se puede también frustrar, pero
pero hay cosas que uno puede hacer desde lo pequeño, desde la cotidianidad, ¿cierto? Cosas que uno puede mejorar desde este punto del pensamiento ético, en su casa, en su comportamiento, en mi oficina, y eso impacta, eso impacta. Uno tiene que tener claro que esas cosas impactan al final en el universo. Entonces, pues, por lo menos sí, de estas reflexiones, mejorar aquellas cosas que están al alcance de mi mano, ¿no? Y hacerlo desde la cotidianidad sin tampoco pretender cambiar temas tan estructurales, porque pues posiblemente se encuentre uno con esos temas de resistencias, pero hay muchas cosas que desde lo soft también se pueden ir, la amistad, la relación, etcétera. Uno puede ir dando ese mensaje también que es muy esperanzador de llegar a la felicidad, ¿no? Que en últimas es algo que no se nos puede olvidar. Muchas gracias, Carlos, por tus intervenciones. Bueno, yo también quería hacer un aporte, la verdad, muchas gracias. Es importante generar estos espacios, dar un alto en el camino y autorreflexionar y autorrevisarse sobre lo que estamos haciendo y cómo también desde los líderes de sostenibilidad, qué tan importante es siempre mantener ese equilibrio. Hablamos que sobre la sostenibilidad como el equilibrio, ¿no?, socioambiental, pero lo social nos vamos es muy hacia la filantropía o hacia las buenas prácticas laborales, pero se nos olvida que además de la empresa tenemos un mundo exterior, ¿cierto? Donde tenemos familias que hacen parte de la compañía, donde tenemos estudiantes, hijos de nuestros colaboradores, donde trabajando para nosotros que de pronto no son de aquí, que son migrantes, como nosotros a través de ese equilibrio y de esa armonía, desde la ética, desde el pensar en el otro, desde dignificar al otro, darle el valor que tiene la otra persona, no solamente como mi colaborador, como ser humano. Bueno, ese era el aporte que tenía para hoy. Muchas gracias. De verdad que siento que nos toca mucho, sobre todo en un espacio, lo que decía ahora el compañero, el consumismo y también el capitalismo consciente, ¿cierto? Un espacio donde consumimos mucho, donde queremos generar negocio, queremos generar empresa, pero también donde queda ese equilibrio que nos pide la sostenibilidad. Excelente, Sandra. Muchas gracias por tu aporte. Me alegra mucho esa sensibilidad que tienes. Y bueno, hay mucho por hacer y en el espacio empresarial mucho por hacer y bueno, ese es el interés que teníamos también en dejarles estas reflexiones. Muchas gracias, Sandra. También nos escriben aquí, Elkin. Dice, felicitaciones por sensibilizar esa parte humana que hemos descuidado tanto por fijarnos más en atesorar económicamente. Gracias por su conocimiento compartido el día de hoy, doctor. Muchas gracias, estuvo muy interesante el tema de hoy. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, no sé si alguien más quiera tomar la palabra. De igual manera, agradecerle enormemente, doctor Juan José, porque estos espacios, como bien lo decía Sandra, también es importante para el equilibrio, la sostenibilidad, ir más allá y tocar algo muy importante que es el ser. Así que muchísimas gracias nuevamente, muy honrados con su presencia frente a este módulo y agradecerle a cada uno de nuestros participantes que se conectaron el día de hoy. Decirles que esta sesión va a quedar grabada y les estaré compartiendo a través del grupo que tenemos en WhatsApp. Y nos veríamos el próximo martes con el módulo la gestión de los grupos de interés, esa importancia que se tiene también para el tema de la sostenibilidad. ¿Listo? Muchísimas gracias para todos y feliz día. Gracias, muchas doctor Juan gracias. José. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Gracias por todo. Muchas gracias, doctor Juan José. Excelente. Bueno, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Les agradezco Hasta luego, diligenciar muchas gracias. la lista de asistencia que le compartí a través del chat.